quienes se le pagarían precios ínfimos por sus productos. Seguíamos con la explotación, o sea, los efectos de la guerra no los querían recibir ellos, sino los iban a recibir los pobres indígenas y campesinos. Aquí hay de recordar un poquito que incluso Jorge Ubico llegó a mantener la economía que, según cuentan pues las historias de los abuelitos, que el quetzal tenía mayor valor que el dólar. Bueno, luego llegarían los recortes del presupuesto nacional por medio de instituciones en masa y rebajas de sueldos de los empleados del gobierno. Y todo eso fue causando descontento. Entonces tenemos, primero, que los medios de producción, los puertos, los ferrocarriles estaban en manos de los extranjeros. Empezó a crear, requisitos muy rígidos y fuera de lo racional a los terratenientes para la producción, y a lo demás que a los pobres campesinos pues se les transfirió a ellos los costos de la guerra. Entonces, por un lado estaban ya esos descontentos, son las circunstancias internas y externas que nos estaban afectando. Bueno, después se fue a meter con los trabajadores del gobierno, a los cuales les rebajó el salario, ¿sí? Les puso les puso el caso del servicio de la viabilidad, que dijimos que era que durante 3 días al mes, si no estoy mal, tenían ellos que regalar su tiempo para ir a trabajar carreteras en la construcción de carreteras o mantenimiento de las mismas. Entonces, todo eso generaba un costo de vida mayor porque no era compensado, sino que era gratuito. Entonces, por lo tanto, las personas tenían que pagar su subsistencia para cuando iban a esos 3 días a hacer esos trabajos, lo que causaba mayor pobreza y casi paraliza al país. Para mantener la situación deflacionaria y los monopolios, se dictaron drásticas limitaciones a la producción y comercio de numerosos artículos. Llegó el momento en que casi todo dependía del gobierno para subsistir, ya fuera con los raquíticos sueldos públicos y las pocas adquisiciones que efectuaba el gobierno, o en virtud de los permisos oficiales para producir y vender determinados bienes. O sea que él, en esa dictadura, pues ya no se podía, ya no había mercado libre, todo tenía que pasar por el gobierno para ser autorizado, aprobado, lo que fuera. Entonces, todas estas situaciones son los elementos que se fueron conjugando, más todo lo que ya venía de los gobiernos anteriores, que ya se generaron un descontento. Incluso aquí estamos obviando dice que se fijaron salarios máximos, hubo la oposición que se establecieran nuevas industrias y la limitación del presupuesto nacional a un nivel mínimo, no obstante que habían recursos fiscales para ampliarlo. Entonces, ya los burgueses y los que tenían plata, pues ya le habían agradecido a Ubico que les había ayudado a mantener su estatus. Ahora, pues ya me está afectando, entonces ya no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces empiezan ellos a no querer tenerlo. Empezó a crecer un crecimiento vegetativo de la clase media, dándose su concentración en la capital en busca de oportunidades de trabajo y educación. Entonces surgió una serie a los centros de educación media superior, a lo que el gobierno respondía con la limitación arbitraria del número de bachilleres. Imagínense, según el texto que estoy leyendo, los profesionales y bachilleres salían 8 al año. Y entonces todo lo que estaba haciendo él era impedir que la gente pudiera superarse a través de la educación. Entonces empezó a afectar a la clase media. Y por supuesto, el acceso a la vida pública en la política o en la administración estaba cerrado, a no ser que el precio de la sumisión incondicional. O sea, uno tenía que ser servilista del régimen para poder alcanzar un derecho de poder participar en la vida política. No estaba cerrado a los demás cuadros del pueblo.
En el ámbito militar, los viejos generales habían perdido autoridad moral y profesionalmente. Aparecían obsoletos a los ojos de los oficiales entrenados en las nuevas armas y en las tácticas modernas. Lo mismo ocurrió en los otros segmentos de la clase intermedia, como los artesanos, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes e industriales, pequeños agricultores. Basta decir que todos habían una necesidad urgente de desarrollo y vivo desarrollo de mejorar. Entonces, vemos ya el descontento que se estaba dando. Ya a lo que quería es de que Jorge Ubico... ya vemos que Jorge Ubico, aparte de eso, no se está incluyendo en este texto a las personas que mataban, ¿sí? A los exiliados, a los torturados, a los presos políticos, todo ese tipo de gente, todo ese tipo de gente, pues, o sea, todo eso no lo estamos viendo acá. Entonces estamos en un periodo de terror con Jorge Ubico. Entonces eso fue y logró de que las personas que fueran terratenientes, obreros, estudiantes, se unieran en un fin común que fue derrocar a Jorge Ubico. ¿Sí? Entonces los trabajadores asalariados de la sociedad del campo eran una fuerza numérica mayor y sufrían en forma directa la explotación y la política represiva. Y su apoyo fue casi total en el movimiento revolucionario. Porque siempre hubo más de alguno que participó, que apoyaba a Jorge Ubico. En cuanto a los campesinos, víctimas del trabajo gratuito, del servicio militar forzado y de toda clase de arbitrariedades y despojos, era natural que ansiara liberarse y salir de la miseria en que vivían. Pero era lógico que no se sintieran atraídos por acontecimientos cuyo significado ignoraban, hasta que cuando los organizadores y propagandistas de la revolución recorrieron en todo el país explicando las intenciones del nuevo régimen, los campesinos se interesaron en lo que se sucedía y empezaron a organizarse. Entonces, si hacemos una analogía con lo que hoy estamos viviendo nosotros, estamos viendo que quienes hoy detentan el poder, podemos decir que son los oligarcas, ¿sí? Son los que ahorita tienen el poder económico en el país y que no quieren perder su estatus económico. Pero no solo estoy hablando de las personas que han trabajado, por ejemplo, los camperos, los novela y todos, que ya se afianzaron en eso, pues eso ya no hay para dónde. Pero estoy hablando de todos esos nuevos ricos que están saliendo, ¿sí? Derivado de que son funcionarios públicos. Por ejemplo, pensemos en esta señora la que se construyó un spa en no sé dónde y se inventó 11 comunidades para que le hicieran una carretera para poder, esta Delia Vaca, ¿sí? Un diputado al que le habían quitado 59 millones de quetzales. Gente millonaria, el Miguelito, con esos grandes carros, con fincas, con la bolsa esa Prada de $2,000. Ese tipo de personas son los que están impidiendo y buscando de que no haya un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora viene y se está repitiendo casi la historia, solo en otras circunstancias, y vemos de que el gobierno que viene hoy, viene a atacar la corrupción. ¿Y quiénes son los que se están beneficiando de la corrupción? Estos nuevos ricos, ¿sí? Presidente que va a salir con no sé cuántos millones, lo que les dieron de las alfombras mágicas de los rusos, toda esa circunstancia, todo eso es ese estatus que estas gentes no quieren perder. Y aparte también están todos los que ya son millonarios y que tienen la capacidad económica para construir obras, pero también le reporta dinero de dar comisiones a los funcionarios de gobierno para que les asignen esas obras. Por eso es que ustedes miren esa carretera de Chimaltenango, el liberamiento de Chimaltenango, ¿cuántas veces no se ha venido encima de la gente? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la obra costaba 200 millones por poner algo.
y 50 fue lo que se robaron. Entonces con esos 150 el otro no quería perder su ganancia ya presupuestada, pero entonces con lo que sobraba puso materiales de mala calidad, trabajos mal hechos, y eso es lo que causa, ese es el producto de la corrupción que estamos viviendo hoy, ¿sí? El otro está prometiendo, como él no tiene compromisos con esas gentes, por eso es que no lo quieren dejar participar. Pero ahí vamos a ver más adelantito. Vamos a ver más adelante cómo está esa circunstancia. Bueno. Otro de los fantasmas que asustaba a los terratenientes y clase alta era el comunismo, que acababa de ser controlado en el vecino país de El Salvador. El comunismo había controlado los sindicatos a tal punto de que se había nombrado su líder como alto comisario y gran maestro de la estepa en el Soviet de Guatemala por el Kremlin, por lo que cientos de personas habían sido arrestadas. Se decía que el comunismo predicaba la matanza primero para luego proceder a la repartición total de la propiedad. En efecto, el comunismo en sí es el comunismo en sí definitivamente tenía esos postulados, pero ¿por qué? Porque ellos también en Rusia y en esos países soviéticos se miraba también esa disparidad de oportunidades que tenían el pueblo con los ricos. Por eso fue que mataron a esa familia de los Romanov y donde sale aquella película de aquella muchachita Anastasia. Entonces, es cuando Karl Marx empiezan a sacar sus ideas y Federico Engels empiezan a sacar sus postulados comunistas, pero ellos se fueron mucho al extremo. Yo siento que ellos se fueron al extremo porque la verdad no estaban tan mal, sino ellos lo que buscaban era una paridad de oportunidades, y tienen mucha razón en muchos puntos. Por ejemplo, dicen que el rico no produce riqueza. Él solo pone los medios de producción. El que produce la riqueza es el pueblo, porque es el que trabaja, el que hace. Si, por ejemplo, ahorita vinieran todos por ejemplo, vámonos por el lado agrario, vinieran todos los campesinos y dijeran, bueno, ya no vamos a ir a trabajar la tierra en ningún lado, y se ponen todos de acuerdo y así suframos lo que suframos, esas gentes se caen, porque ellos solitos no pueden cultivar la tierra, no pueden trabajarla, no la pueden hacer, nada. En cambio, dependen de la gente. Pero entonces, ¿por qué nosotros? Porque entonces, si el obrero produce trabajo, produce riqueza, ¿por qué no son ricos? Porque ellos solo reciben un salario, una retribución por realizar ciertos trabajos que, por supuesto, no está acorde a veces a la altura. Por eso es que se tuvo que establecer un salario mínimo. Bueno, incluso aquí me voy a meter un poquito a teoría del Estado. Dentro de los postulados de los soviéticos decía que quienes debían ser dueños, que los dueños de los medios de producción no debían de existir. Solo tenían que haber trabajadores para ello. Entonces, ¿qué iba a pasar? Si, por ejemplo, agarramos nosotros a los Gutiérrez, por decir algo, y a los Novela, veníamos y les quitábamos sus empresas, la volvíamos como estatal, por decir algo, y se administraba entre toda la clase obrera. Entonces, ya el trabajador era dueño de los medios de producción. Pero para llegar a esa etapa, por supuesto, primero tenemos que ir y matar a todos los terratenientes para luego tomar el poder. Y en su mundo de Marx decía de que el Estado ya no iba a ser necesario, porque ya no iban a haber clases sociales, que es lo que causa de que tenga que haber alguien que controle eso. Entonces, esos eran los postulados locos que estas gentes tenían, porque la verdad es imposible que se pueda eliminar esa situación. Entonces, por ejemplo, hablaban de que cualquiera se podía cambiar de trabajo en lo que quisiera porque siempre iba a ganar lo mismo que los demás. Entonces, esos eran los miedos que tenían acá de que hubiera una revolución de tipo comunista en el cual se les arrebatara sus medios de producción, pero de forma violenta. Entonces, ese miedo se le fue inculcando a la gente.
¿sí? Entonces, bajo ese temor, la clase alta, la prensa y la iglesia elogiaban con entusiasmo la energía represora. Entonces, estamos hablando que ahorita todavía estamos en el gobierno de Jorge Ubico, del gobierno contra el comunismo internacional. De esa cuenta, en 1932, Ubico aplastó tanto al movimiento obrero como al diminuto Partido Comunista por medio de métodos de tortura, siendo el país atrasado y pobre hasta la introducción del café, por lo que se crearon fincas cafetaleras y se construyeron ferrocarriles. Sin embargo, las reformas agrarias despojaron a los indígenas de sus tierras y los códigos laborales que legalizaron el trabajo obligado. Es decir, sí hubo una reforma agraria, ¿sí?, pero fue para quitarle a los indígenas. Pero cuando ya se creó una reforma agraria para darle a la gente indígena la tierra que siempre le perteneció, entonces se vuelve uno comunista, ¿eh? Entonces ya uno es comunista, pero sí pudieron quitar, pero no pueden dar. Y ahí van a ver que no era tan descabellada los pensamientos que traía Juan José Arévalo en ese aspecto. Mientras, dice, los indígenas labraban la tierra, la IRCA, que era la International Railways Central America, controlaba los ferrocarriles, y la UCO, esos adquirieron extensiones inmensas de tierra estatal. Aún así, Ubico construyó varias carreteras con mano de obra indígena barata o sin paga. Erigió edificios públicos con mano de obra indígena o presidiaria. O sea, si ustedes ven esos palacios que están en Europa, donde vivían los reyes, si miramos las pirámides, si miramos cualquier obra de construcción que constituye, o todas esas iglesias, esas capillas, ¿cómo se llaman? Monasterios, y cómo se llaman estas capillas, la capilla Sixtina, pero se me fue. Todas esas grandes iglesias que se construyeron para en aquellos tiempos fue con mano de obra, ya sea barata o sin paga. Eso ha sido así en todo el mundo y lamentablemente Guatemala no fue la excepción. En cuanto a la reducción de salarios, Ubico impidió que cualquier clase de aumento de salarios, incluso cuando el ejército de los Estados Unidos quiso pagar más durante el tiempo que instaló bases militares en Guatemala debido a la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes tenían conocimiento que cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos vinieron a instalar bases militares acá en Guatemala y le pagaban a la gente. Pero lo curioso es que en esa época se dio el fenómeno de que a las mujeres les decían gringueras, que eran todas aquellas que les gustaban los militares norteamericanos y se iban a meter con ellos. Entonces, de apodo les dijeron las gringueras. Durante el gobierno de Ubico se estableció una censura total. Se elaboró una nómina de libros prohibidos, imagínense todo eso. Y las librerías estaban obligadas a someter a la previa autorización de la policía sus listas de pedidos. La información cablográfica estaba concentrada en la presidencia, quedaba al conocimiento público solo la que a juicio era conveniente. La prensa no publicaba ninguna noticia o comentario que no fuera del agrado del gobierno. Y los catedráticos y conferencistas sabían muy bien que no podían decirse y practicaban la autocensura. La practicaban así porque si no, los iban a matar. ¿Alguna duda, algún comentario al momento? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ok, entonces... Sí, licenciado. Ok, entonces, todos esos factores se vinieron llegando a... que afectó a todos los sectores, fuera terrateniente, fuera obrero, fuera universitario, fuera asalariado del gobierno. Todo eso empezó a afectar a todos, ¿sí? Y entonces Jorge Ubico creía que estaba haciendo todo bien. Entonces, la única excepción a los discursos de Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, y las noticias sobre sus actos progresistas que el gobierno no se atrevía a detener. Ni modo, si ellos estaban supeditados a la UFCO, a la IRCA, entonces
todos estos militares siempre sirvieron de alfombra. Imagínense cuando Justo Rufino Barrios les dijo a los gringos, ok, construyan el canal aquí en Guatemala, yo no les voy a pedir absolutamente nada. Entonces resultó que no correspondía de ese modo. La influencia ideológica llegada del exterior actuaron en doble sentido de estimular sus anhelos de libertad y de teñirlos de un vago y confuso pensamiento social. Hasta algunos finqueros empezaron a hablar de sensibilidad social. Estamos hablando ya de que empezaron a crearse normas de carácter social que beneficiaban a los trabajadores. Y eso es otra situación que vino a influir acá en Guatemala. Es decir, ¿cómo yo voy a estar regalando mi trabajo? ¿Cómo yo voy a estar esclavo trabajando para otros si yo tengo derechos laborales tales como un salario, derecho de vacaciones, tengo derecho a descanso, derecho a almorzar, derecho a todos esos derechos que hoy gozamos? Es producto de todas esas situaciones que se vinieron dando y que no solo se dieron aquí en Guatemala, sino se venían dando en todo el mundo. Y que eso van haciendo derivado de la revolución industrial, donde aquellas gentes con el ánimo de estar produciendo no le permitían descanso a las personas, trabajaban hasta 16, 20 horas. Y entonces la gente se moría trabajando en aquellas épocas hasta que se empezaron a crear normas de carácter social, ¿sí? Como lo que tenemos hoy en nosotros, que es el Código de Trabajo, donde se regulan las vacaciones, se regula el horario de trabajo, se regula las horas semanales de que tenemos que trabajar, se regula un salario mínimo, se regula una infinidad de cosas, el derecho de sindicalizarse, el derecho a la huelga, qué sé yo, todos esos beneficios que hoy nosotros estamos gozando son producto de todas esas arbitrariedades que se dieron en Europa, tanto en Europa como las que se vivieron aquí en Guatemala, porque el Código de Trabajo, al final de cuentas, no es producto de una inspiración de los congresistas de acá de Guatemala, como nunca ha sido ninguna otra ley, ¿sí? Sino que eso fue copias de otros estilos. Como vamos a ver, el Código de Trabajo fue una copia de unas situaciones que se dieron en los Estados Unidos. Bueno, cuando hubo la posibilidad de celebrar asambleas, opinar con alguna libertad de organizar partidos y grupos, afloraron las ideas latentes y se fueron delineando las corrientes ideológicas, las tradicionales y las nuevas. El liberalismo histórico se escindió de separarse en tres tendencias. Entonces, la primera, que es la vinculada al ubiquismo, o sea, siempre hubo uno que estuvo a favor del gobierno, ¿sí? Y su gobierno y el gobierno provisional de Ponce Baides, que pretendía mantener el orden establecido con algunos ajustes. La segunda, seguida por los liberales, que no eran responsables de los desmanes del régimen caído, porque habían estado marginados y hasta perseguidos, que se colocó en la oposición al poncismo, es decir, contra Ponce Baides, con un programa demoliberal coherente, matizando con los documentos de propaganda de los aliados, en particular de la Carta del Atlántico. La tercera corriente de estirpe liberal fue la más extendida y la más moderna. Podía ser clasificada como neoliberal, pero estaba en los últimos linderos del liberalismo renovado. Se acercaba más bien a lo que Francia reconoce como el radicalismo. Esta tercera corriente postulaba la vigencia y ampliación de libertades democráticas, la implementación de un mínimo de derechos sociales para los trabajadores, un cierto grado de intervención del Estado para regular la actividad económica en beneficio de la nación y del pueblo, la limitación del derecho absoluto de propiedad privada y el rescate de la riqueza del suelo y del subsuelo en favor de los guatemaltecos. Estos proponían normas para suprimir paulatinamente los latifundios y para que el Estado pudiera introducir modalidades en la tenencia de tierras. ¿Cómo se le llama a este tipo de personas? ¿Cómo le llamaríamos ahorita? ¿Cómo se les llamó en ese momento y cómo se les llamaría ahorita? Y se ha venido manejando en todos estos tiempos. Simplemente la palabra es comunista, ¿sí? El comunismo es visto mal y por eso es que
todas esas ideas de buscar derechos sociales y de una participación activa y ecuánime y equitativa por parte tanto de los ricos como de los trabajadores, constituye un pensamiento que a uno le dicen comunista. O bien ahora también les dicen, ahora también tienen su palabra famosa que le dicen chairo. Entonces, esta tercera corriente perseguía al mismo tiempo una mayoría de independencia nacional mediante el sometimiento de las empresas extranjeras a las leyes del país y la reducción de los privilegios que gozaban esas empresas. Y ahí fue uno de los tantos del cuco que afectó. Porque ¿a quién estábamos afectando acá? Está tapado aquí, sí. Ahora mitad. Voy a tener que meterlo aquí. Entonces, ¿a quiénes afectábamos esta situación de controlar las tierras? De someter a las... Es que recuerden que las empresas de la UFCO, la IRCA, no pagaban impuestos, ¿sí? Entonces tenían que someterlos a las leyes guatemaltecas para que pagaran esos impuestos. Y eso fue uno de los tantos problemas que se hubo. Entonces, todo lo anterior, si se suponía extender la educación en todos sus niveles para preparar cuadros técnicos nacionales y reducir la influencia de la casta militar en la vida política. Se trataba, en suma, de un proyecto de desarrollo capitalista en el marco de un Estado democrático y tutelar. Ahora miremos esto. Todos esos proyectos que acabo de mencionar en la actualidad existen. ¿Y somos comunistas? No, no lo somos. El ejército no es obediente, no deliberante, está sometido a la voluntad del Estado. Hay derechos sociales, vacaciones, prestaciones laborales, horarios de trabajo, todas esas situaciones. Permítanme un segundo. Entonces, como pueden ver, ese mínimo de garantías sociales que en aquel momento se atacaron como comunistas, hoy no lo son y son parte de nuestros derechos que gozamos nosotros y que están garantizados en la Constitución Política. Ok, entonces fue este programa del Frente Popular Libertador y del Partido de Renovación Nacional, los dos grandes partidos de masas populares y trabajadores dirigidos por la pequeña burguesía. Con él llevaron a la presidencia a Juan José Arévalo Bermejo, quien lo había adoptado en términos generales. El contenido del programa fue incorporado a la Constitución de 1945, salvo en lo que se refiere al ejército, al que de hecho se le dio mayor poder para determinar la política del gobierno. Entonces, ya vemos que las causas que se fueron dando eran por todos esos desmanes que mantuvo Jorge Ubico, quien se fue loqueando conforme fue posesionándose en el poder. Bueno, por ser la más avanzada de las que formularon en los grupos que tomaron el poder, aquellas ideas y aspiraciones se convirtieron en la primera época de los principios de la revolución, y quien los aceptaba y defendía fue revolucionario por antonomasia. Los remanentes del Partido Conservador, que eran los dueños de tierras, ¿verdad?, trataron de aprovechar la situación para recuperar vigencia. Recuerden que estaban siendo ya reprimidos por el gobierno. No se presentaron como partidos, sino que se infiltraron en diferentes grupos, preferentemente llamado el de la Unión Cívica, mediante el mañoso recurso de identificar los desmanes de Cabrera y de Ubico con el liberalismo como doctrina. Consiguieron crear confusión, al extremo de que los descendientes ideológicos del liberalismo reformados renegaban de todo lo liberal, olvidándose que los principios y avances de la reforma representaban el antecedente directo y necesario del neoliberalismo.
Hubo voces aisladas que propusieron la restitución de los bienes de la iglesia, la enseñanza religiosa oficial y la validez del matrimonio eclesiástico. En el fondo, la controversia entre liberales y conservadores había perdido su base real, porque desde el punto de vista de los intereses económicos ya no había antagonismo entre los grupos, ¿sí? Cada uno estaba siendo afectado y entonces estaban uniéndose ya por los problemas económicos que se les estaba causando. Por eso, cuando las posiciones de clase se definieron, se dio por cancelada la vieja pugna y el enemigo implacable de ayer se unieron para defender los comunes privilegios. Otro flanco de los partidos neoliberales lucharon por darle al movimiento un contenido de cambio económico y social y se empeñaron en imprimirle una trayectoria consciente, con base a los principios marxistas de la interpretación histórica. Este grupo, llamado Vanguardia, hizo alguna aportación teórica que fueron recogidas por los elementos progresistas de los partidos populares. Y su aporte mayor fue el haber planteado la necesidad y la posibilidad real de convertir el movimiento popular en una verdadera revolución democrático, burguesa, agraria, antifeudal y antiimperialista. Entonces, estaban convencidos de que solo la clase trabajadora sería capaz de impulsar el desarrollo del movimiento en la dirección señalada. Vanguardia dejó por un lado la política electoral y se dedicó a colaborar con los sindicatos obreros. Se puede decir que la organización sindical surgió al día siguiente de la renuncia de Ubico, con sorprendente rapidez y claridad de miras. Los trabajadores procedieron a constituir sindicatos, primero en la capital y luego en las zonas bananeras y luego en el resto del país. Imagínense llegar a tener una libertad que fue reprimida durante muchos años, generó que se crearan una serie de sindicatos porque allá la gente ya empezó a recuperar el poder que nunca tuvo. Ok, desde un principio, ese ha sido el problema nuestro. Los movimientos sindicales tuvieron varias corrientes ideológicas. Estaban los sobrevivientes del primer partido comunista que se formó en el país y que pregonaba la lucha obrera, liquidando y el que fue liquidado en forma sanguinaria por Ubico. Para ellos, los sindicatos debían ser también escuelas de formación política donde saldrían los militantes del futuro partido vanguardista de la clase trabajadora. Por su parte estaban los anarcosindicalistas que por allá en 1929 habían tenido bastante influencia, que seguían pregonando la eliminación de toda actividad política para concentrar los esfuerzos de la reivindicación económica. Estos miembros del partido opinaban, como todos los laboralistas, que el movimiento obrero debía actuar con doble personalidad. Uno, como organización sindical para las luchas económicas y como partido político, y también para las luchas electorales. Entonces, el sindicato fue visto como un instrumento para luchar las demandas económicas, pero consideraban que la afiliación política, o mejor dicho, la electoral, era una cuestión de que cada quien debía decidir en lo individual, por lo que el sindicato como tal no debía pronunciarse ni en favor ni en contra de las personas o partidos. Entonces, todos estos grupos se empezaron a unir para efecto de atacar esa limitación de derechos que les tenía este señor Jorge Ubicua. Por otra parte, dicen, la Segunda Guerra Mundial se empezaba a vislumbrar a favor de los aliados, ya estábamos en el año 44. Yo creo que en esa ya estaban perdiendo muchos territorios los alemanes o los del eje. Y como resultado de esa guerra se reivindicó por parte de los aliados el principio de la democracia como forma de gobierno, la libertad de los ciudadanos para pensar, expresarse, elegir sus gobiernos, entre otros. Asimismo, el presidente Franklin Delano Roosevelt, los principios publicados en la Carta del Atlántico, que contenía 4 reivindicaciones: libertad de creencia, de palabra, libertad del temor y libertad de la miseria, que eran compartidos por los maestros, estudiantes y obreros. No está de más decirles algo, pero esto ya es fuera de...
que derivado de la Segunda Guerra Mundial fue que se creó las Naciones Unidas. Por supuesto no estaba con ese nombre al principio, pero después ya fue adquirido y donde en ella se discuten todos los derechos fundamentales que hoy gozamos nosotros. Ok. El 20 de octubre de 1944. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Jorge Ubico renunció el 1 de julio de 1944, pero en su lugar quedó Federico Ponce Báides, que al final de cuentas venía siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, él venía a ese cambio de gobierno, fue solo como me quito yo, pero te dejo a vos, y entonces atentaba a las aspiraciones que reclamaba el pueblo. Y quienes exigían libertad política, la posibilidad de expresarse, de organizarse, mejores salarios, mejor educación, que los altos precios del café beneficiaran a una mayor población, que hubiera justicia en los tribunales y no solo de acuerdo al criterio arbitrario del dictador. Sin embargo, Federico Ponce Báides no realizó ningún cambio como lo anhelaba el pueblo, sino siguió en la misma línea de Jorge Ubico, por lo que el 20 de octubre de 1944 las fuerzas leales a ese gobierno fueron derrotadas militarmente después de varias horas de lucha. Entonces ya vemos, decimos que siempre fue el derrocamiento de Jorge Ubico por el hecho que el otro fue una continuidad de él, que no cambió la posición en que estaba y es más, Jorge Ubico dicen que estaba en su casa de descanso para el momento de la revolución. Entonces, como quien dice, yo no tengo nada que ver, yo me salgo y pues ni modo, pero al final de cuentas tuvo que ser sacado de Guatemala. El 20 de octubre, dice, de 1944 amaneció la capital estremecida por un bombardeo que provenía del cuartel de la Guardia de Honor hacia los cuarteles de Matamoros y de San José. El de la Guardia de Honor es donde está la Escuela Politécnica, la antigua Escuela Politécnica, ahí sobre la Reforma. El cuartel de Matamoros es el que queda allá en la 17 Avenida y final de la Quinta Calle de la Zona 1. Y el de San José, donde, si no estoy mal, y alguien que me corrija, era donde está ahora el Teatro Nacional. Entonces empezaron con bombardeos, ya las fuerzas leales, tanto de Ponce Báides como las fuerzas leales a la revolución, se empezaron a atacar. En la madrugada, un grupo de estudiantes y militares habían puesto en marcha una rebelión. En el mes de junio se había llevado a cabo diversas manifestaciones y demandas sociales para lograr un cambio en la situación política, en las cuales destacaron las siguientes. Primero, la manifestación de maestros del 25 de junio, donde murió esta señora María Chinchilla, y que por eso es que se establece como el 25 de junio, Día del Maestro. Y que es lo que acabamos de ver acá. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Todo claro, licenciado, gracias. Ok, si ustedes ven, todo estaba tan coordinado, tanto el descontento que todos estaban en una misma posición, que llegó a pasar que los soldados le entregaron a los obreros y estudiantes, les dieron armas, ¿sí? Se combatió en las calles y desde baterías de artillería del propio cuartel contra los fuertes de San José y Matamoros, contra las fuerzas que defendían el Palacio Nacional y el edificio de la policía hasta obtener la rendición. Ya sin el apoyo militar y sin respaldo del gobierno estadounidense, el presidente Ponce Báides decidió renunciar y muchos de sus miembros salieron al exilio. Durante estos hechos y de su renuncia, Jorge Ubico vivió en su residencia particular hasta que una muchedumbre la asaltó y se vio obligado a partir bajo la protección del ministro de la legación inglesa rumbo a Nueva Orleans, Estados Unidos. Después de estos hechos se organizó inmediatamente una junta revolucionaria de gobierno, la que fue integrada por Jorge Toriello y los militares Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán. Estos últimos dos fueron los que organizaron desde el lado militar el alzamiento. Al momento
Como ven, tuvo que correr sangre, tuvo que unirse el pueblo para poder derrocar a estos señores, lo que no tenemos hoy. La capital, dice, estaba inmersa en un aire de fiesta, de deseos, de participación ciudadana en la nueva época. Especialmente merecen los jóvenes que combatieron, muchos de ellos menores de edad. Por ejemplo, los Boy Scouts y las muchachas guías ofrecieron espontáneamente. Solo un segundo. Entonces, todos querían ya participar de la nueva primavera, como se le denominó, y los numerosos departamentos formaron la Guardia Cívica. En tanto, se creaba un nuevo cuerpo policíaco. Por su parte, muchas mujeres organizaron brigadas para atender a los heridos y dar de comer a quienes peleaban. El triunvirato gubernativo comenzó a legislar por medio de decretos. Es decir, como no teníamos constitución, había sido todo bajado, empezaron a crear decretos que perseguían modernizar al Estado. Sin embargo, el acto jurídico político más importante que realizó fue la convocatoria a una asamblea que elaboró una nueva constitución. Para ello, se realizaron elecciones libres para integrar esa asamblea, habiendo quedado algunos electos ciudadanos notables de ese momento, entre los cuales sobresalen muchos jóvenes regresados de las aulas universitarias. Un detalle muy importante de este tema, bueno, eso es con... No, ahorita se lo digo más tarde. La Constitución fue terminada en marzo de 1945 y sancionó cuestiones muy importantes, tales como la separación de poderes del Estado, la modificación del ejército, creando la jefatura de las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Defensa Nacional, la autonomía en beneficio de la Universidad de San Carlos, el fin del trabajo forzoso y de la prisión por deudas. Eso de la prisión por deudas fue antes de que se iniciara el derecho civil, era la forma de pagar. Si alguno de ustedes me debía mi dinero, yo lo agarraba de mi esclavo hasta que me pagaran, hasta cuando yo considerara que se me pagara. Y entonces todas las situaciones se venían dando en nuestra sociedad. La posibilidad de interpelación de los ministros de Estado, el reconocimiento de la mujer como ciudadana y el otorgamiento de la capacidad de voto, el cual le fue negado a la mujer analfabeta, el reconocimiento de las garantías sociales tales como seguridad social, empleo y educación, la división territorial en departamentos tales como se conoce hoy, así como el restablecimiento de las alcaldías como instituciones autónomas y con base a la división política electas popularmente. En general, se considera que esta ha sido una de las constituciones más avanzadas y democráticas que ha existido en Guatemala. Sin embargo, se objeta, como ya se mencionó, porque políticamente limitó el voto de la mujer analfabeta y solo aquellas que sabían leer y escribir, a pesar de la gran importancia que la mujer tuvo en el movimiento de la caída de Ubico. Y que resultó ese derecho de ellas de la petición que varias mujeres hicieron al Congreso para obtener derecho al voto. En Guatemala, hablar de campesinos pobres o sin tierra es tanto como hablar de indios. Se culpaba a los indios de ser responsables de todas las dictaduras del pasado, se les acusaba de ser partidarios de Ponce, se les señaló que no solo como un lastre para la nación, sino como el mayor obstáculo para la democracia. Esta absurda propaganda caló muy en el hondo, al grado que la Junta Revolucionaria de Gobierno inauguró su acción renovadora con una masacre de indios en Patsicía, y el Congreso Constituyente, que debía organizar el nuevo Estado democrático, le negó inicialmente el derecho al voto a los indios, es decir, a la mayoría de los ciudadanos. Tendría que pasar varios años para que, gracias a la influencia creciente de la izquierda, comenzara a cambiar las ideas y actitudes sobre los problemas indígenas. A pesar de todo eso, esa constitución fue un gran avance para el desarrollo del país y que sacó a los pobres indígenas del estado de esclavitud en que estaban. En las comunidades se vio un cambio cuando, en lugar de los intendentes nombrados por el presidente como se acostumbraba, en el régimen anterior se eligieron alcaldes y miembros de los consejos y algunas comunidades alcaldes indígenas, iniciando así un proceso que más tarde tomó mayor fuerza.
Se reprocha también a esa Constitución el haber creado el Consejo Nacional de la Defensa y la Jefatura de las Fuerzas Armadas, además del Ministerio de la Defensa, dando un exceso de autonomía a la del Ejército, creando una figura muy poderosa, la del jefe de las Fuerzas Armadas, colocada jerárquicamente al lado del presidente de la República. Hoy el presidente de la República es el jefe, comandante general de las Fuerzas Armadas. Y vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a empezar la próxima clase con Juan José Arévalo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien por ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo bien. Bueno, ok. Entonces, vamos dejando clase por hoy por acá y nos miramos para la próxima, el día miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuídese. Gracias por